Y si te dijera que algo tan simple, tan barato y tan olvidado que probablemente está ahora mismo en tu cocina, podría estar saboteando o salvando tu vida íntima después de los 50? La mayoría de los hombres creen que cuando las erecciones empiezan a fallar, el camino ya está escrito, que la edad gana siempre y que la única salida son las pastillas. Pero lo que voy a contarte hoy podría cambiar por completo esa forma de pensar, porque tu cuerpo, incluso ahora, sigue teniendo la capacidad de responder. Solo necesita las condiciones correctas. Y aquí es exactamente donde la historia se pone interesante, porque existe un polvo blanco, común y corriente, que millones de personas usan para cocinar o limpiar sin imaginar que podría estar conectado con algo mucho más profundo. La calidad de sus erecciones. Sí, estamos hablando del bicarbonato de sodio. Pero antes de que corras a la cocina y cometas un error que muchos cometen por impaciencia, necesitas entender algo crucial. No se trata solo de usarlo, sino de saber por qué, cuándo y cómo hacerlo correctamente. Y créeme, la mayoría de los hombres lo hace mal. Soy el Dr. Daniel Montoya, y durante más de 2 décadas he trabajado con hombres que pensaban que su mejor época ya había quedado atrás. Hombres que llegaron a mi consulta frustrados, cansados de soluciones temporales y preocupados porque su cuerpo ya no respondía como antes. Y lo curioso, lo verdaderamente curioso es que en muchos de esos casos, el problema no era la edad en sí, sino el entorno interno del cuerpo. Un entorno que, silenciosamente, se había ido deteriorando año tras año. Verás, a partir de los 50, el organismo masculino empieza a experimentar cambios que no siempre se sienten de inmediato, pero que se acumulan como una deuda invisible. Uno de los más ignorados es el desequilibrio del pH corporal. En condiciones óptimas, el cuerpo humano mantiene un pH ligeramente alcalino, alrededor de 7,4, pero con el paso del tiempo, y especialmente con dietas modernas, estrés crónico y sedentarismo, ese equilibrio puede desplazarse hacia un terreno más ácido. Y aquí es donde empieza el efecto dominó. Porque cuando el entorno interno se vuelve más ácido, los vasos sanguíneos tienden a contraerse, el flujo sanguíneo pierde eficiencia, y la producción de óxido nítrico, la molécula clave para lograr y mantener una erección firme, puede verse comprometida. Y si el óxido nítrico baja, la respuesta eréctil también. No ocurre de golpe. Ojalá fuera así de evidente. Ocurre poco a poco, de forma casi imperceptible, hasta que un día notas que algo ya no funciona igual. Ahora bien, aquí es donde muchos hombres se confunden, porque creen que la solución debe ser necesariamente compleja o costosa. Pero lo que he observado repetidamente en consulta me obligó a mirar en otra dirección, porque cuando el pH corporal se acerca a su rango óptimo y la circulación mejora, el cuerpo muchas veces recuerda lo que sabe hacer. Y es precisamente en ese punto donde el bicarbonato de sodio empezó a llamar la atención de muchos investigadores y clínicos. Pero antes de seguir, déjame ser muy claro contigo. Usar bicarbonato sin control, sin contexto y sin entender las dosis puede ser contraproducente. He visto hombres que, por querer resultados rápidos, se excedieron y terminaron con molestias digestivas innecesarias. Por eso, hoy no solo vamos a hablar del potencial, vamos a hablar del uso inteligente, que es lo que realmente marca la diferencia entre ayudar al cuerpo y perjudicarlo. Recuerdo especialmente el caso de un paciente, llamémosle Santiago, que llegó a mi consulta a los 64 años completamente convencido de que su situación ya no tenía vuelta atrás. Llevaba años dependiendo de fármacos para tener relaciones, pero los efectos secundarios empezaban a pasarle factura. Dolores de cabeza, congestión, malestar general. Y, lo peor de todo, la sensación de que cada vez necesitaba más para conseguir menos. Y fue precisamente esa frustración la que lo llevó a hacerme una pregunta que lo cambiaría todo. Porque Santiago había leído algo en internet sobre el equilibrio del pH y el bicarbonato. No estaba convencido, ni mucho menos. De hecho, llegó bastante escéptico. Pero decidimos hacer algo simple antes de descartar nada. Medir su pH urinario matutino como indicador orientativo. El resultado fue revelador. Estaba claramente en un rango más ácido de lo deseable. Y ahí fue cuando decidimos probar un protocolo muy conservador, muy controlado y muy específico. Lo interesante no fue lo que pasó el primer día. Fue lo que ocurrió después, porque 3 días más tarde, Santiago me llamó. Y el tono de su voz no era el mismo con el que había entrado a la consulta. Me dijo algo que he escuchado más veces de las que imaginas, pero que siempre llama la atención cuando sucede. Doctor, esta mañana me desperté con una erección que no tenía desde hace años.
Ahora bien, y esto es importante, no fue magia, ni fue instantáneo para todos los pacientes, ni ocurre igual en cada organismo. Pero ese momento nos dio una pista muy clara de que algo en su fisiología estaba respondiendo. Y eso nos lleva a la pregunta que probablemente tú también te estás haciendo ahora mismo. Si alguien decide probar bicarbonato de forma responsable, ¿cómo se usa sin cometer errores? Porque aquí es donde la mayoría falla por precipitación. En mi práctica clínica, cuando se considera este enfoque, la regla de oro siempre ha sido la moderación y el timing. Muchos protocolos conservadores comienzan con cantidades muy pequeñas disueltas en agua, generalmente lejos de las comidas, porque el objetivo no es alterar la digestión sino influir suavemente en el entorno sistémico. Pero incluso aquí hay matices importantes, y en la siguiente parte vamos a entrar en ellos con precisión quirúrgica. Porque no solo importa la cantidad, importa el momento del día, importa el estado de hidratación, importa la dieta que lo acompaña, y sobre todo, importan las personas que no deberían usarlo sin supervisión médica. Y créeme, ese grupo es más grande de lo que muchos piensan. Así que antes de que saques conclusiones rápidas o peor aún, antes de que alguien cometa el típico error de, si un poco ayuda, mucho ayuda más. En la siguiente parte vamos a desmenuzar el protocolo seguro, los apoyos nutricionales que marcan la diferencia, y las señales de tu cuerpo que nunca deberías ignorar. Porque lo que viene ahora es donde realmente se separan los resultados reales de las falsas expectativas. Continuará. Pero aquí es exactamente donde la mayoría de los hombres se equivoca. Porque escuchan hablar del bicarbonato, se emocionan, van directo a la cocina y empiezan a improvisar. Y esa prisa, esa necesidad de resultados inmediatos es, irónicamente, lo que más sabotea el proceso. Porque si hay algo que he aprendido después de años trabajando con salud masculina, es que el cuerpo responde mejor a la precisión que a la impulsividad. Cuando hablamos de bicarbonato, no estamos hablando de una bebida milagrosa que se toma al azar. Estamos hablando de una herramienta fisiológica que, usada con criterio, puede apoyar ciertos procesos del organismo. Y la palabra clave aquí es apoyar, porque ningún suplemento, por sí solo, reemplaza los fundamentos básicos de la salud vascular y hormonal. Pero cuando se integra correctamente, ahí es cuando empiezan a verse cambios interesantes. La primera variable crítica es el momento del día. Muchos hombres no lo saben, pero el entorno metabólico de la mañana no es el mismo que el de la noche. Por la mañana, el cuerpo viene de horas de ayuno, los niveles hormonales siguen un ritmo circadiano específico, y la hidratación suele estar en su punto más bajo. Por eso, cuando algunos protocolos incluyen pequeñas cantidades de bicarbonato disueltas en agua tibia en ayunas, el objetivo no es estimular, de forma agresiva, sino crear un entorno interno más favorable desde temprano. Pero aquí viene el matiz que casi nadie menciona, porque la dosis importa más de lo que imaginas. En consultas siempre he insistido en empezar de forma conservadora, observando la tolerancia individual, porque el bicarbonato contiene sodio y un exceso puede generar molestias digestivas, retención de líquidos o desequilibrios que nadie quiere. De hecho, uno de los errores más comunes que veo es pensar que duplicar la cantidad acelerará los resultados. Y la realidad es justamente la contraria. Recuerdo el caso de Roberto, de 71 años, que decidió por su cuenta aumentar la dosis porque quería resultados más rápidos. Al principio no notó nada fuera de lo normal, pero al cabo de unos días aparecieron molestias estomacales que lo obligaron a detenerse. Cuando ajustamos el protocolo a una cantidad mucho más moderada y regular, la historia cambió por completo. Y esto nos enseña algo fundamental. En fisiología, la constancia inteligente casi siempre vence al exceso impulsivo. Ahora bien, hay otro factor que muchos pasan por alto y que puede potenciar o arruinar cualquier estrategia. La hidratación. El bicarbonato, por su naturaleza, influye en el equilibrio de líquidos del cuerpo, así que si un hombre está crónicamente deshidratado, es mucho más probable que experimente efectos incómodos o que simplemente no vea beneficios claros. Por eso, cuando trabajo con pacientes en este tipo de enfoques, una de las primeras recomendaciones siempre es aumentar la ingesta de agua de forma sostenida durante el día. Pero aquí la historia se vuelve aún más interesante, porque el sodio del bicarbonato no actúa en el vacío. El cuerpo humano funciona por equilibrios, y uno de los más importantes es el balance entre sodio y potasio. Cuando ese balance se rompe, la función muscular, la presión arterial e incluso la respuesta vascular pueden resentirse. Por eso, muchos hombres que obtienen mejores resultados no son necesariamente los que toman más bicarbonato,
sino los que lo acompañan con una dieta rica en potasio natural. Y aquí entran alimentos que probablemente ya conoces: aguacate, espinaca, plátano, verduras de hoja verde. No son accesorios decorativos en este proceso, son piezas del rompecabezas fisiológico, porque cuando el entorno mineral del cuerpo se equilibra, la circulación, que es el verdadero motor de la función eréctil, tiene muchas más probabilidades de responder favorablemente. Pero espera, porque aún hay un detalle que casi nadie te explica, y que puede marcar una diferencia enorme: lo que haces por la noche. La mayoría de los hombres se enfoca solo en lo que toma por la mañana, pero ignora que durante el sueño ocurren procesos críticos para la salud sexual masculina. La producción nocturna de testosterona, la reparación vascular y las erecciones nocturnas, sí, esas que muchos dejan de notar con los años, forman parte de un mismo sistema de mantenimiento biológico, y cuando el entorno interno es más favorable durante la noche, esos mecanismos pueden funcionar con mayor eficiencia. Por eso algunos protocolos conservadores incluyen una segunda toma pequeña varias horas después de la cena, nunca inmediatamente después de comer. El objetivo no es interferir con la digestión, sino mantener un entorno más estable durante las horas de descanso. Pero, y esto es absolutamente clave, no todo el mundo es candidato para este enfoque. Si un hombre tiene problemas renales, hipertensión no controlada, está bajo medicación específica para el corazón, o utiliza antiácidos de forma regular, la supervisión médica deja de ser opcional y pasa a ser imprescindible. Y quiero que esto quede muy claro: natural no significa automáticamente seguro para todos. La personalización siempre gana. Ahora, hay otra estrategia que algunos de mis pacientes han explorado y que suele generar mucha curiosidad: el uso tópico o los baños con bicarbonato. Aunque la absorción cutánea es diferente a la ingestión y la evidencia es más limitada, algunos hombres reportan sensación de relajación muscular y bienestar general cuando lo usan en baños tibios de forma ocasional. Pero incluso aquí la moderación sigue siendo la regla de oro. Y justo cuando muchos piensan que ya hemos cubierto todo, aparece el factor que más separa a los hombres que ven cambios de los que se quedan igual: el estilo de vida que rodea al protocolo. Porque puedes tener el timing perfecto, la dosis correcta y la mejor intención del mundo, pero si la dieta diaria está cargada de azúcares refinados, alcohol frecuente, harinas ultraprocesadas y sedentarismo crónico, el cuerpo recibe señales contradictorias. Es como intentar acelerar con el freno de mano puesto. Por eso, los casos más exitosos que he visto sin excepción comparten un patrón: pequeños ajustes consistentes en alimentación, movimiento y descanso. Y aquí es donde en la siguiente parte vamos a entrar en terreno todavía más práctico, porque voy a explicarte las señales tempranas que el cuerpo suele mostrar cuando el protocolo está funcionando, cómo monitorear tu propio progreso sin obsesionarte, y cuáles son los errores silenciosos que incluso hombres disciplinados cometen sin darse cuenta. Porque cuando sabes qué observar, el cuerpo habla mucho antes de lo que imaginas. Continuará. Ahora viene la parte que la mayoría de los hombres espera con más ansiedad, porque una cosa es empezar un protocolo, y otra muy distinta es saber si realmente está funcionando. Y aquí es donde muchos abandonan demasiado pronto, no porque el cuerpo no esté respondiendo, sino porque no saben leer las señales tempranas. El problema no suele ser la falta de progreso, sino la falta de paciencia para detectarlo. Cuando el organismo empieza a moverse en la dirección correcta, rara vez lo anuncia con fuegos artificiales. Primero aparecen cambios sutiles, casi silenciosos. Un ligero aumento de energía al despertar, una sensación de mayor claridad mental por la mañana, tal vez incluso un sueño más profundo de lo habitual. Muchos hombres pasan por alto estas señales, porque están esperando únicamente una cosa: la erección. Pero el cuerpo siempre prepara el terreno antes de mostrar el resultado visible. Y aquí es donde quiero que prestes mucha atención. Porque uno de los indicadores más fiables y más ignorados es el regreso progresivo de las erecciones matutinas. No tienen que ser perfectas desde el primer día. De hecho, cuando el sistema vascular empieza a mejorar, lo normal es que la frecuencia aumente primero y la firmeza después. Este patrón causa-efecto es algo que he visto repetirse una y otra vez en consulta. Pero hay un detalle que separa a los hombres que avanzan de los que se estancan, y casi nadie habla de él. Se trata del seguimiento del propio cuerpo. No desde la obsesión, sino desde la observación inteligente. Algunos pacientes utilizan tiras de pH urinario matutino como referencia orientativa para ver tendencias a lo largo de las semanas. No es una prueba perfecta ni diagnóstica,
Y esto es importante entenderlo, pero puede ofrecer pistas sobre cómo está respondiendo el entorno interno cuando se combina con buenos hábitos. Ahora bien, aquí viene la advertencia que muchos necesitan escuchar, porque cuando empiezan a ver mejoras, algunos hombres cometen el error clásico: cambiar todo demasiado rápido, suben dosis, añaden suplementos sin criterio, modifican la rutina cada semana. Y el cuerpo humano, aunque es adaptable, también necesita estabilidad para consolidar cambios. La consistencia bien medida casi siempre supera a la experimentación caótica. Recuerdo a Fernando, de 73 años, que al principio estaba impaciente por ver resultados inmediatos, pero decidió hacer algo diferente. Seguir el protocolo de forma metódica durante varias semanas sin introducir 10 variables nuevas cada pocos días. ¿Qué ocurrió? Primero mejoró su calidad de sueño. Después notó más energía al caminar. Y solo entonces, no antes, empezaron a reaparecer erecciones nocturnas más consistentes. Fue un efecto dominó fisiológico, exactamente como suele suceder cuando el terreno interno mejora de verdad. Pero no todo es progreso lineal. Y aquí quiero ser honesto contigo. Habrá días mejores y días peores. El cuerpo no funciona como un interruptor de luz. Factores como el estrés, el mal descanso, el alcohol del fin de semana, o incluso una semana de poca actividad física pueden hacer que la respuesta fluctúe, y esas variaciones no significan necesariamente que el protocolo haya dejado de funcionar. Significan que la biología humana es dinámica. Por eso, uno de los enfoques más inteligentes que recomiendo es observar tendencias de varias semanas, no reacciones de 24 horas. Cuando un hombre mira la película completa en lugar de un solo fotograma, la historia suele ser mucho más clara. Ahora bien, llegamos a una pregunta incómoda que muchos evitan: ¿cuándo debería alguien detenerse o consultar sí o sí con un profesional? Porque aunque estamos hablando de un enfoque conservador, hay señales que nunca deben ignorarse. Si aparecen molestias digestivas persistentes, hinchazón inusual, cambios en la presión arterial o cualquier síntoma renal, la prioridad deja de ser el experimento y pasa a ser la evaluación médica. La seguridad siempre va primero. Y hay otro punto que necesito que quede absolutamente claro, especialmente para los hombres que buscan soluciones rápidas. El bicarbonato, incluso usado correctamente, no reemplaza los pilares de la salud eréctil. La circulación depende del movimiento físico regular. El endotelio vascular depende de la calidad de la dieta. La testosterona depende del sueño profundo y del control del estrés. Cuando esos pilares están descuidados, ningún atajo aislado puede hacer todo el trabajo. Pero cuando esos pilares empiezan a alinearse, incluso pequeños ajustes pueden amplificar los resultados de forma sorprendente. Y eso es exactamente lo que he visto en los casos más exitosos. De hecho, uno de los momentos más reveladores para muchos hombres ocurre alrededor de la 4ª o 6ª semana, cuando dejan de pensar constantemente en el problema, y simplemente notan que la respuesta vuelve de forma más natural, no forzada, no dependiente del reloj, sino espontánea. Y ese cambio psicológico, esa recuperación de la confianza, suele ser tan importante como la mejora física, porque al final, y esto casi nadie lo dice en voz alta, la función eréctil no es solo vascular ni solo hormonal, también es neurológica y emocional. Cuando la ansiedad de rendimiento baja, el sistema nervioso parasimpático puede hacer mejor su trabajo, y cuando ese sistema se activa correctamente, el cuerpo recuerda. Así que si has llegado hasta aquí, ya entiendes algo que muchos pasan por alto. No se trata de buscar milagros instantáneos, sino de crear las condiciones donde el cuerpo pueda volver a funcionar como fue diseñado. En la siguiente parte vamos a reunir todas las piezas en un protocolo diario claro, realista y seguro para hombres mayores de 50, incluyendo quiénes no deberían intentarlo, cómo ajustar según tu respuesta individual y el error final, el más silencioso de todos, que puede frenar el progreso incluso cuando todo lo demás parece estar bien. Y créeme, ese último detalle ha sorprendido a más de uno. Continuará. Ahora viene la parte que la mayoría de los hombres espera con más ansiedad, porque una cosa es empezar un protocolo, y otra muy distinta es saber si realmente está funcionando. Y aquí es donde muchos abandonan demasiado pronto, no porque el cuerpo no esté respondiendo, sino porque no saben leer las señales tempranas. El problema no suele ser la falta de progreso, sino la falta de paciencia para detectarlo. Cuando el organismo empieza a moverse en la dirección correcta, rara vez lo anuncia con fuegos artificiales. Primero aparecen cambios sutiles, casi silenciosos. Un ligero aumento de energía al despertar, una sensación de mayor claridad mental por la mañana,
tal vez incluso un sueño más profundo de lo habitual. Muchos hombres pasan por alto estas señales porque están esperando únicamente una cosa, la erección. Pero el cuerpo siempre prepara el terreno antes de mostrar el resultado visible. Y aquí es donde quiero que prestes mucha atención, porque uno de los indicadores más fiables y más ignorados es el regreso progresivo de las erecciones matutinas. No tienen que ser perfectas desde el primer día. De hecho, cuando el sistema vascular empieza a mejorar, lo normal es que la frecuencia aumente primero y la firmeza después. Este patrón causa-efecto es algo que he visto repetirse una y otra vez en consulta. Pero hay un detalle que separa a los hombres que avanzan de los que se estancan, y casi nadie habla de él. Se trata del seguimiento del propio cuerpo, no desde la obsesión, sino desde la observación inteligente. Algunos pacientes utilizan tiras de pH urinario matutino como referencia orientativa para ver tendencias a lo largo de las semanas. No es una prueba perfecta ni diagnóstica. Y esto es importante entenderlo, pero puede ofrecer pistas sobre cómo está respondiendo el entorno interno cuando se combina con buenos hábitos. Ahora bien, aquí viene la advertencia que muchos necesitan escuchar. Porque cuando empiezan a ver mejoras, algunos hombres cometen el error clásico. Cambiar todo demasiado rápido. Suben dosis. Añaden suplementos sin criterio. Modifican la rutina cada semana. Y el cuerpo humano, aunque es adaptable, también necesita estabilidad para consolidar cambios. La consistencia bien medida casi siempre supera a la experimentación caótica. Recuerdo a Fernando, de 73 años, que al principio estaba impaciente por ver resultados inmediatos, pero decidió hacer algo diferente. Seguir el protocolo de forma metódica durante varias semanas, sin introducir 10 variables nuevas cada pocos días. ¿Qué ocurrió? Primero mejoró su calidad de sueño. Después notó más energía al caminar. Y solo entonces no antes empezaron a reaparecer erecciones nocturnas más consistentes. Fue un efecto dominó fisiológico, exactamente como suele suceder cuando el terreno interno mejora de verdad. Pero no todo es progreso lineal, y aquí quiero ser honesto contigo. Habrá días mejores y días peores. El cuerpo no funciona como un interruptor de luz. Factores como el estrés, el mal descanso, el alcohol del fin de semana, o incluso una semana de poca actividad física, pueden hacer que la respuesta fluctúe, y esas variaciones no significan necesariamente que el protocolo haya dejado de funcionar. Significan que la biología humana es dinámica. Por eso, uno de los enfoques más inteligentes que recomiendo es observar tendencias de varias semanas, no reacciones de 24 horas. Cuando un hombre mira la película completa en lugar de un solo fotograma, la historia suele ser mucho más clara. Ahora bien, llegamos a una pregunta incómoda que muchos evitan. ¿Cuándo debería alguien detenerse o consultar sí o sí con un profesional? Porque aunque estamos hablando de un enfoque conservador, hay señales que nunca deben ignorarse. Si aparecen molestias digestivas persistentes, hinchazón inusual, cambios en la presión arterial o cualquier síntoma renal, la prioridad deja de ser el experimento y pasa a ser la evaluación médica. La seguridad siempre va primero. Y hay otro punto que necesito que quede absolutamente claro, especialmente para los hombres que buscan soluciones rápidas. El bicarbonato, incluso usado correctamente, no reemplaza los pilares de la salud eréctil. La circulación depende del movimiento físico regular. El endotelio vascular depende de la calidad de la dieta. La testosterona depende del sueño profundo y del control del estrés. Cuando esos pilares están descuidados, ningún atajo aislado puede hacer todo el trabajo. Pero, cuando esos pilares empiezan a alinearse, incluso pequeños ajustes pueden amplificar los resultados de forma sorprendente. Y eso es exactamente lo que he visto en los casos más exitosos. De hecho, uno de los momentos más reveladores para muchos hombres ocurre alrededor de la 4ª o 6ª semana, cuando dejan de pensar constantemente en el problema, y simplemente notan que la respuesta vuelve de forma más natural, no forzada, no dependiente del reloj, sino espontánea. Y ese cambio psicológico, esa recuperación de la confianza suele ser tan importante como la mejora física, porque al final, y esto casi nadie lo dice en voz alta, la función eréctil no es solo vascular ni solo hormonal, también es neurológica y emocional. Cuando la ansiedad de rendimiento baja, el sistema nervioso parasimpático puede hacer mejor su trabajo. Y cuando ese sistema se activa correctamente, el cuerpo recuerda. Así que si has llegado hasta aquí, ya entiendes algo que muchos pasan por alto. No se trata de buscar milagros instantáneos, sino de crear las condiciones donde el cuerpo pueda volver a funcionar como fue diseñado.
En la siguiente parte vamos a reunir todas las piezas en un protocolo diario claro, realista y seguro para hombres mayores de 50, incluyendo quienes no deberían intentarlo, cómo ajustar según tu respuesta individual, y el error final, el más silencioso de todos que puede frenar el progreso incluso cuando todo lo demás parece estar bien. Y créeme, ese último detalle ha sorprendido a más de uno. Continuará.